Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y le he llamado la multiplicación. Quiero hablar justamente de lo que es la palabra, la semilla de Dios en nuestras vidas. Quiero comenzar con Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Damos gracias al Señor por la familia Suárez, el hermano Marcelino y Azucena han decidido donar esta cámara que usted tiene allí adelante. No sé si vio el palo ese, ya lo vamos a adornar para que quede más lindo. Pero esta es una cámara de alta precisión, es Ultra HD, así que vamos a tener videos en YouTube para que usted pueda verlo. Usted va a ingresar a la página y le vamos a indicar el video con el nombre de cada prédica y la fecha. Me han pedido los hermanos que ellos quieren el nombre y la fecha de cada prédica, porque a veces quieren escuchar mensajes y no saben cómo buscarlos. Tienen que tener el video YouTube y en nuestra página de la iglesia. Usted dice, quiero escuchar este mensaje, y usted lo va a tener en video, que lo vamos a grabar todos los mensajes a partir de ahora y los va a tener en HD. Amén. Así que damos gracias al Señor y a la generosidad del hermano Marcelo que nos ha donado esta hermosa cámara, y gracias también a Emanuelito y Eliseo que nos han ayudado a instalarla. Amén. Así que vamos creciendo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Tenemos allí en la pantalla para los que todavía no compraron su docena de Biblia. Génesis capítulo 1 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dicho sea de paso, el Señor creó hombre y mujer. No hay tercer sexo, no hay transgénero, no hay transexo. Prepárese porque vamos a hablar siempre de este tema. Viene un tema sobre la tierra, que es la influencia de los países imperialistas que quieren imponer, bajar la población del mundo. Hay países que han invertido y están invirtiendo mucho dinero para promover el aborto, el homosexualismo y la ideología de género. Hay mucho dinero de por medio. Hay banqueros que están pagando toda esta ideología, porque usted se dará cuenta que están por todos los estados, están en la OEA, están aquí, están allá, han coimeado, han hecho lobby, han amenazado. Ellos quieren imponer un pensamiento como que las personas eligen su sexo. Las personas no pueden elegir su sexo, el sexo lo da Dios, es varón o mujer y punto. Amén. Así que nosotros tenemos que conocer la palabra para también defender nuestra perspectiva. La gente puede creer que es un pajarito. Y bueno, si quiere creer que es un pajarito, que crea que es un pajarito. Pero nosotros sabemos que la naturaleza, no podemos ir en contra de la naturaleza que Dios ha creado, en contra de la biología, ni en contra del sentido común. Usted habrá escuchado que ahora los niños no son niños, sino que ellos van a elegir. Es una cuestión subjetiva, y lo subjetivo significa que hoy piensan una cosa y mañana pueden pensar otra. Entonces están haciendo leyes a partir de lo subjetivo en contra de la ciencia, de la biología y del sentido común. Pero así va a pasar en el último tiempo. Al mal se le llamará bien, al bien se le llamará mal. Pero ¿qué lo va a librar de usted de la confusión? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a librarlo de la confusión? La palabra. Y esta palabra dice claramente, creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Punto. Hombre y mujer, y eso va a ser siempre así. El hombre puede inventar teorías porque son teorías. Aún no llega ni al nivel de teoría. La ideología de género es una perspectiva, pero no llega ni al nivel de teoría. O sea, que no tiene un respaldo científico. Ustedes saben que para que sea comprobado científicamente tiene que pasar por todo un proceso para ser aprobado por la ciencia. Y su primera etapa es una teoría. No llegó ni a la etapa de teoría. La ideología de género ni es una teoría. Es decir, no tiene ni los principios básicos de lo que es la ciencia. Entonces, científicamente está desaprobado, el sentido común lo desaprueba, la naturaleza lo desaprueba, la biología lo desaprueba. Imagínense, usted agarra un toro y le saca los testículos, le saca el miembro y no es una vaca. Le saca los testículos y no va a ser una vaca, va a seguir siendo un toro. Es el genoma. Nosotros, el hombre seguirá siendo siempre hombre y la mujer seguirá siendo mujer, porque una cuestión cromosómica. Dios los creó así, varón y hembra los creó y no hay más. Amén. Pero eso va de regalo. Lo que quiero hablar es del versículo siguiente. Dice,
los bendijo Dios y con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar y de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Quiero rescatar dos palabras aquí: que Dios los bendijo y les ordenó que se multipliquen. ¿Qué hizo? Los bendijo. Y fíjese que este principio lo vamos a descubrir que está muchas veces en la Escritura. Los bendijo y les soltó la bendición para multiplicación. Si usted está bendecido, se va a multiplicar. Si usted está bendecido, si usted tiene un kiosquito y está bendecido, ese kiosquito va a crecer y va a ser un supermercado. ¿Cuánto me está entendiendo lo que es la bendición? No puede ser que Dios suelte una bendición sobre usted y usted esté en el mismo lugar. La bendición de Dios me promueve a otro nivel. Si usted está estudiando y está bendecido, usted va a rendir y va a probar. Y en algún momento se va a recibir. La bendición significa crecimiento. Dígame un lindo amén. Entonces Dios le bendijo. Ahora vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a ver cómo este principio de Dios se vuelve a cumplir cuando le llama a Abraham. Génesis 12, 1, 2 dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Entonces de nuevo está la bendición y dice: te engrandeceré y tu nombre y serás una bendición. La bendición de Dios nos hace crecer. La bendición de Dios nos multiplica. Amén. Génesis 17, versículos 2 y versículo 6. Oh, 17.2, ¿estás seguro? 17.6. Ok, 17.6. Le dice Dios, 17.6: y haré que te multipliques en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Amén. Dios dice que Dios lo llamó a Abraham y le bendijo de tal manera que esa bendición significa: haré que te multipliques en gran manera. Siempre la bendición está acompañado de multiplicación. Isaías 51, capítulo 2. Isaías capítulo 51, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escuchen ustedes. Versículo 1 vamos a leer también. Escúchenme ustedes los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham su padre, miren a Sara, la mujer que los dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces dice: mire cuál es su herencia, miren la paternidad, miren de dónde están viniendo. Ustedes vienen de Abraham y miren lo que hice con Abraham. Lo bendije y lo multipliqué. Diga: están hablando de mí. Porque cuando yo me apropio de la palabra, tengo que aprender a apropiarme de la palabra. Dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando se convirtió el carcelero de Filipo, dice que él se convirtió, él y toda su casa fueron salvos. Y usted le dice: yo y toda mi casa seré salvo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dios soltó una bendición de Abraham y usted la atrapa. Nosotros tenemos que saber atrapar la palabra de revelación. Dios me llamó y Dios me bendecirá. ¿Cuánto lo creen? Declárelo con su boca: Dios me llamó, me bendijo y me voy a multiplicar. Porque esa palabra, si la palabra queda allí escrita o leída y usted no se la apropia, nunca se va a cumplir en su vida. Pero si usted dice: esa palabra es para mí, yo la atrapo, así será en mi vida. Dios me bendijo y me va a multiplicar. Aleluya. Porque eso, amados, eso es el ADN, eso es la semilla, eso es el germen de Dios. Cuando Dios depositó la semilla de la salvación en nuestros corazones, acuérdese usted de la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar la semilla, una cayó en el camino, otra entre los espinos, otra entre las piedras, y una semilla cayó en buena tierra y se multiplicó y dio 100 por uno. Entonces dice los discípulos: explícanos la palabra. Y Jesús le explica la palabra y dice: la semilla es la palabra de Dios.
Entonces, si esa semilla, que es la palabra de Dios, la palabra semilla tiene el origen de la palabra semen. ¿Sabe lo que es el semen? Germen capaz de producir vida. Entonces, cuando Dios depositó su semen, su germen en mi vida y yo lo guardé en mi corazón, esa semilla dio fruto. ¿Cuántos tienen un buen corazón para la palabra? Si tú tienes un buen corazón, esa semilla dará fruto. Ahora nosotros tenemos que saber que esa semilla va a dar fruto. ¿Para qué? Para alimentarla, para atesorarla en nuestro corazón, que nadie me la robe, que el diablo no me la robe, que los espinos no me la ahoguen y que las piedras no me sequen la raíz. Amén. Entonces nosotros debemos tomar la palabra, apropiarnos de ella y permitir que esa palabra anide en nuestro corazón y dé fruto. Y yo debo saber que estoy llamado a crecer en amor, a crecer en fe, a crecer en sabiduría, a crecer en unción. Dios sembró una semilla que tiene inevitablemente que crecer. Diga conmigo, debo crecer. Inevitablemente tengo que crecer. Tengo que multiplicarme. Nadie se casa y piensa en fracaso, piensa que le va a ir bien. Nadie pone un negocio y piensa que le va a ir mal. Yo deseo que me vaya bien. No pensamos en mal, pensamos, como dijo el predicador temprano, Dios nos va a preparar un futuro lleno de fe y lleno de esperanza. Entonces, cuando nosotros comenzamos algo, nosotros seres humanos queremos que nos vaya bien, Dios también quiere que te vaya bien. ¿Y qué depositó? Depositó su semilla, depositó su germen, depositó la palabra en nuestro corazón. En el mundo espiritual yo digo, Dios sembró una semilla en mí, dará fruto y yo lo veré. Amén, amados. Fíjese lo que pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Cuando la iglesia comienza, ustedes saben que después que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y le dio la tarea a los discípulos de predicar el evangelio. Ellos comenzaron a predicar. Capítulo 6, versículo 7. Dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, por eso usted tiene que conocer la palabra. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Aquí está de nuevo el principio en la iglesia primitiva. El conocimiento de la palabra crecía porque ellos predicaban de noche y de día en todo tiempo. Ellos predicaban la palabra, la gente conocía la palabra y como la gente conocía, dice que interesante, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Entonces la semilla de la iglesia primitiva era predicaban y se multiplicaban. Amén. Hechos capítulo 12, vamos a ver este fenómeno maravilloso. Hechos capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. ¿Qué era la palabra? La semilla. ¿Qué era la semilla? La palabra. ¿Qué pasaba cuando se sembraba la palabra? Dice, mientras tanto la palabra del Señor, la semilla que un día alguien depositó en nuestro corazón, la semilla que usted mañana depositará en alguien. Porque el fin es que nosotros llevemos fruto. Alguien tiene que comer de usted algún día. Si depositan la semilla tiene que dar fruto. Significa que usted mañana, como a usted alguien le predicó, usted mañana tiene que predicarle a alguien, si no todo perdió sentido y razón. Cuando alguien planta, dice Dios le suelta una bendición a Israel, le dice, plantarán un viñedo, ¿no es verdad? Y comerán de su fruto y tomarán de su vino. Una persona planta una viña y por lo menos en la cultura agrícola ganadera de aquel entonces, uno plantaba una viña y no era para adornar la casa, era para comer las uvas y tomar vino. Amén. Amén, dice el compadre. Amén. ¿Te gusta el vino? A mí también, no te preocupes. Entonces de repente Dios dice, ustedes plantarán una viña, comerán su fruto y beberán su vino. Entonces ahí vemos todo un principio espiritual, que de repente nosotros, cuando nosotros sembramos algo, queremos ver el fruto. Ahora Dios sembró la palabra en nosotros y quiere ver el fruto. Mientras tanto la palabra del Señor seguía extendiéndose y la palabra, ¿qué era lo que se multiplicaba? La palabra. Imagínense el ejemplo más sencillo, los que alguna vez han ido al campo. A mí me gusta el campo, viví mucho tiempo allí y si fuese por mí seguiré viviendo en el campo. Estoy aquí por causa del Evangelio. Vivíamos en el campo
y nos gustaba Viviana, así como ustedes la ven, tan bien vestida y amorosa. Durante 3 años y medio cocinó a leña y vivía muy así elementalmente, ¿no? Y ella cocinaba todos los días a leña y hacía 2 veces a la semana hacía pan. Y vivíamos en el campo, pero en el campo, ¿no? Teníamos nuestra huerta, Vivianita tenía 50 gallinas que hasta el día de hoy las lamenta porque cuando nos vinimos las tuvo que vender a todas, algunas nos comimos y otras las vendimos. Y ella amaba a sus gallinas y vivíamos el campo. Para mí es extraordinario. Tenemos un burrito, le dimos a los niños, vivíamos, el campo es precioso. Mire, yo a veces voy a Catamarca, esos pueblitos, ahí yo quiero quedarme. Yo veo esos pueblos ahí, chilecitos, ahí yo me quiero quedar. No, vengo aquí por causa del Evangelio. Pero cuando uno ve el campo, el fenómeno que se da en el campo, el tiempo, cómo la gente está pendiente del tiempo, que la siembra, que la cosecha, es hermoso el campo. Usted ve el campo, la chacra, y usted pone, como tal vez usted hizo en la escuela, pone a germinar un maicito. ¿Cuántos hicieron germinar un maicito? ¡Qué amor! Usted pone una semilla en un botecito, la pone luego en tierra y luego se le ocurre a usted ponerla en el fondo y usted planta. Y de ese maicito usted va a tener muchos choclos. Amén. Imagínese cuántas semillas de maicito hay en cada choclo. Y no sé cuántos, pero un montón de choclos salen de una sola planta. Entonces el fenómeno es tan clarito ahí, una semillita, y de repente tengo una planta y ahí hay un marlo lleno de maíces. Entonces cuando Dios sembró en nosotros la semilla, espera que se multiplique. Por eso mire que era lo que se multiplicaba. Mientras tanto la palabra, diga conmigo, la semilla seguía extendiéndose y multiplicándose. O sea que esa semilla que Dios depositó en nosotros tiene que multiplicarse. Significa que usted tiene, dicho de otra manera, que predicar el Evangelio. No sé si fui claro. Usted tiene que predicar porque cuando usted predica, usted le suelta la palabra a alguien, usted está sembrando la semilla de Dios en el corazón. Y si la persona recibe, esa persona es salva, recibe el Espíritu Santo y mañana le predicará a otro. Dios quiso que el Evangelio no sea revelado de otra manera que por la predicación. Romanos capítulo 1. Dice que la locura del Evangelio, Dios quiso revelarse a través de la locura de la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio es una locura. Dios es la Escritura. Dios quiso revelarse al hombre a través de la locura de la predicación del Evangelio. Pero esa locura nos ha salvado. Nos libró del engaño, nos libró de la perdición. Y hoy conocemos la verdad, lo conocemos a Dios y tenemos vida eterna. Usted sabe que tiene vida eterna. Y también lo dijo el predicador, usted puede pecar, pero si usted se arrepiente, Dios lo perdona y usted permanece en la vida eterna. Entonces tenemos vida eterna. Entonces el plan de Dios es que alguien le predique a usted y el plan de Dios es que usted le predique a otros. Si nosotros no predicamos, hemos sido infructíferos, hemos sido un fracaso para el plan de Dios. Imagínese, Dios invirtió lo mejor que tenía en el cielo, a su Hijo Jesucristo, y lo mandó a morir en la cruz. Y luego nos dio el Espíritu Santo. Y luego nos dio los 5 ministerios, apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas. Y nos dio hermanos para compartir, nos dio iglesia, nos dio casa, nos dio padre, nos dio la Biblia, nos dio tantas cosas para que yo me multiplique. No te veo el entusiasmo. Ahora, si yo no predico el Evangelio, Dios invirtió todo eso y no le dimos la gloria que merecía. Entonces, si alguien invierte mucho y no produce, fue un fracaso. Si alguien invierte y dice, voy a comprar un local y voy a poner maquinarias y voy a poner un emprendimiento, voy a poner una fábrica, entonces compra las máquinas, compra el local, pone a los empleados, los pone a trabajar, paga sus impuestos y de repente no da el fruto que él quería. Todo fue en vano y fue un fracaso. No sirvió la empresa, no sirvió los negocios, no sirvieron los empleados, tuvo que cerrar y quebró. Diga, la palabra de Dios no será un fracaso en mi vida. No podemos permitir que Dios invierta a su Hijo, la Biblia, el Espíritu Santo, los ministerios, la casa, los hermanos, los padres, y yo no predique el Evangelio. Diga, enójese y diga, no soy un fracaso. Dígaselo a sí mismo, no soy un fracaso. Yo voy a llevar fruto. ¿Cuál es el fruto? Que usted le hable a otros.
Pablo estuvo preso y dice, Onésimo es un fruto de mis prisiones. ¿Cuál es el fruto de las prisiones de Pablo? Le predicó a un tal Onésimo, que era un esclavo que se había escapado de su amo, y él allí lo encontró en la cárcel, le predicó el evangelio y ahora dice, mi hijo Onésimo. ¿Por qué? Porque lo engendró en la cárcel. ¿Cómo lo engendró? Por la palabra. La palabra es la semilla, la palabra es el semen, la palabra es el ADN, la palabra es el germen de Dios en nuestros corazones, que tiene el destino de multiplicarse. Diga conmigo, me voy a multiplicar, porque no seré un fracaso para Dios. Una persona que no predica el evangelio, Dios invirtió todo y no dio fruto. Imagínese que esa semilla nunca germine, nunca crezca y nunca dé fruto. Ponemos 5 semillitas ahí en el germinador y una dice, no pasó nada. Y las otras dieron fruto. Y diga, yo soy de los que van a dar fruto. Entonces el mejor ejemplo es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva predicaba la palabra y la palabra del Señor seguía extendiéndose. Mira qué interesante, la palabra seguía extendiéndose, la semilla se seguía multiplicando. O sea que el destino del ADN que nosotros tenemos es multiplicación. Tenemos un espíritu, el espíritu de Cristo en nosotros es la multiplicación. Nosotros tenemos que crecer, crecer en fe, crecer en revelación, crecer en unción, crecer en conocimiento y crecer en la palabra. Nosotros no podemos callar la palabra. Esta mañana mi hijo Eliseo predicó un mensaje, no es que sea mi hijo, un mensaje extraordinario. Hablaba del valor de la palabra. Si nosotros conocemos al Señor, tenemos que hablar la palabra. Si conocemos al Señor, tenemos que hablar. Usted se sienta con alguien en el dispensario o en la sala de espera de lo que fuere, y la persona de la va a hablar de lo que tiene en su corazón. Si un futbolero te va a hablar de fútbol, si un político te va a hablar de política, ¿sí? Entonces la gente se va a sacar su tema. Al cabo de un rato usted va a saber cuál es el tema de la persona. Dígale a su lado, ¿cuál es tu tema? Y los últimos cantantes, la música, la moda, qué sé yo, qué le pasó, la farándula, pero es terrible la farándula. Hermano, no pierda el tiempo, las cosas de la farándula son diabólicas totales. La superficialidad, el materialismo, el hedonismo. Usted tiene que conocer la palabra y predicar la palabra. Entonces, un verdadero cristiano es el que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que predicar, hablar de Cristo. Nuestro tema tiene que ser Cristo, porque todo pasará, pero la palabra permanece. Tu trabajo, un día dejarás de trabajar. Hola. Un día dejarás de trabajar, no es que te vas a jubilar, ¿no? Un día dejaremos de trabajar. Un día dejaremos de comer. Un día dejaremos de dormir. Todo pasará, pero lo que va a permanecer, ¿sabe qué es? La palabra. Entonces, si lo que va a permanecer es la palabra, nosotros tenemos que abocarnos a qué. No te veo el entusiasmo. ¿A qué te vas a abocar? Si las otras cosas son pasajeras, me voy a abocar a lo que permanece. Diga conmigo, lo que permanece. Mi palabra permanece para siempre. Entonces, mientras yo más siembro, más predico, dice que Dios nos va a dar una corona, y el adorno de esa corona son las almas que tú le predicaste el evangelio. Entonces, cuando yo me presente delante de Dios, ¿con qué fruto nos vamos a presentar? Señor, he trabajado 50 años en la empresa. ¿Y de ahí? ¿Qué gloria le trae a Dios eso? Pero dice, estos 50 le prediqué yo el evangelio. Ese que está bautizándose lo prediqué yo. Diga, esta es mi gloria. Dice apóstol Pablo que esa era su gloria. Dice, esta es mi gloria. He predicado el evangelio, esta es mi gloria. La gloria de Pablo era la predicación del evangelio, porque todo lo demás era añadidura. Lo más importante para él y para nosotros será a partir de ahora predicar la palabra. No te ve el entusiasmo. Amén. Vamos a predicar la palabra, porque lo que se va a multiplicar era la palabra. Jesús, Hechos capítulo 7, versículo 17. Hechos 7, 17. Dice que cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó
en Egipto. Mira, cuando Israel entró a Egipto, y usted lo vio en la serie televisiva, el pueblo entraron unos cuantos, creo que eran 70. ¿Y sabe cuántos salieron? 2 millones. ¿Se multiplicó? Claro que se multiplicó. Se multiplica, la palabra se multiplica. Por eso aún en esto está la ideología o la teoría o la perspectiva de género equivocada. Hablábamos hoy día con mi hijo Emilio de que hay un meme ahí de que ponen un dibujito que ponen allí en una isla a 2 mujeres formando una pareja, y ponen en otra islita 2 hombres formando una pareja, y ponen en otra islita un hombre y una mujer. Dice, volvemos 100 años después y encontramos los huesitos de las 2 chicas, los huesitos de los 2 varones, pero cuando van a la isla que está un hombre y una mujer, encuentran una multitud de gente. Porque el plan de Dios es la multiplicación. Y un hombre con un hombre no se puede multiplicar, y una mujer con una mujer no se puede multiplicar. El plan de Dios es crecimiento. Varón y hembra los creó, los bendijo para que se multipliquen. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces el plan de Dios, ¿por qué se multiplicaron? Y porque no conocían la ideología de género. Entraron 70 y salieron 2 millones. Suerte que la ideología de género todavía ahí no había llegado. Amén. Entonces entraron 70 y salieron 2 millones. Amén. Entonces eso significa que la palabra se va a multiplicar porque el pueblo se multiplicó. Y sabe que la gloria del príncipe son las multitudes. La gloria del príncipe son las multitudes. Así que usted tiene que decir, voy a crecer. Voy a hacer crecer esta casa. Voy a engendrar hijos para esta casa. David pastoreaba las ovejas de su padre. David cuidaba y hacía que las ovejas se multipliquen. Y las ovejas, ¿sabe que engendra ovejas? Así que usted tiene que multiplicarse. Amén, tiene que multiplicarse. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? A través de la palabra. Quiero mostrar un detalle de esto. Mateo capítulo 13, verso 7. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Mateo 13. Usted tiene, si no me compró su Biblia todavía allí en la pantalla, versículo 7, Mateo 13, 7. Jesús está explicando la parábola. Jesús está hablando de la parábola del sembrador y dice, pero versículo 7, otra parte cayó entre espinos, hablando de la semilla, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora fíjese qué interesante, la semilla cayó entre espinos. El problema fue que los espinos crecieron, pero esa semilla no creció. Si hubiese crecido la semilla, la ahogaban a los espinos. Dice que los que crecieron fueron los espinos. Entonces, si nosotros empezamos a aprender muchas cosas del mundo, de la vida, del deporte, de la política, de esto, de aquello, hacemos crecer los espinos y matamos la palabra. Porque de repente lo que es el mundo atrae lo que es mundo. Entonces cuando la gente se sumerge en el mundo y tenga cuidado con quien se junte, qué es lo que hace. Porque hay un fenómeno que es la impartición. O nosotros contagiamos a la gente o la gente nos contagia a nosotros. O nosotros influenciamos en la gente o la gente influencia en nosotros. No hay otra opción. No hay un punto medio. Entonces, de repente, uno influencia sobre el otro. Yo tengo un problema, que es cuando voy a algún país, yo a la media hora ya hablo igual que los otros. Y yo le hacía un chiste a Viviana, que íbamos viajando una vez a Buenos Aires, íbamos en el auto, entonces pasábamos por Santiago y pasábamos la frontera y yo le hablaba en santiagueño para hacerla reír, 12 horas de viaje. Y cruzamos la frontera a Córdoba y le hablaba en cordobés. Y entramos a Buenos Aires y le hablaba en porteño. Para hacerla reír. Pero así me pasa. Yo voy a Santiago, media hora soy un santiagueño. Voy a Colombia, oye hombre, ¿cómo estás, hermano? Y ya soy colombiano, pero en 10 segundos.
a mí me influencian mucho. Significa, hermano, que cuando nosotros estamos, somos influenciados por la gente. Ahora, si el otro es un espino y me lleva a mí a hablar pavadas, a hablar cosas superfluas, a pensar en la música mundana, en los videos mundanos, en el cine mundano, en todo lo que es mundano, y de repente uno termina siendo un mundano. Los espinos crecieron y ahogaron la palabra porque yo no hablé la palabra. Pero cuando yo comienzo a hablar la palabra, yo comienzo a hacer prevalecer la palabra de vida por la palabra de muerte. O es de vida o es de muerte. La palabra o es de vida o es de muerte. Las cosas de este mundo van a pasar, tan destinadas a morir. Cielo y tierra pasará. Todo lo que hay en la tierra va a pasar. Todo va a pasar. Pero lo que va a permanecer es la palabra. Entonces, cuando yo estoy en un ambiente y me callo la palabra, y yo no tengo vergüenza que hablar del evangelio. Mire, si usted no va a influenciar, por lo menos no deje que los otros le influencien a usted. Yo les cuento a veces mi experiencia, porque yo vivo igual que usted en el mundo, el mismo mundo. Hace muchos años yo me junté con un grupo y comenzamos a jugar al básquet. Éramos todos pastores, hijos de pastores. Hoy quedamos con un solo pastor. Pero se creó un grupo ahí de básquet y desde 2008 jugamos. Entonces, de repente comenzaron a venir muchachos que no eran cristianos. Hoy creo que somos 3, 4 los cristianos y todos los demás no lo son. Fue cambiando ese asunto. Entonces, cuando comenzaron a llegar los otros, nosotros orábamos a comenzar antes de jugar el partido. Y ya creó un ambiente donde no se decían malas palabras, nadie insulta y todo esto. Y llegaron algunos que no eran cristianos y comenzaron a insultar. Yo terminé el partido, venga muchachos, le digo para aquí. Acá no decimos malas palabras. Ah, no, disculpe tío, no sabía. Ni se insulta. No, no, está bien, compadre, no, está bien. Usted va a jugar donde yo juego al básquet, ni malas palabras, ni insultos. Yo se las puse recontra claro el primer día que llegaron. Y como a veces son un grupito mayor que el nuestro, se sientan ahí, hablan estupidez. Entonces yo sigilosamente me voy, me siento media cuadra más allá. O yo los influencio, pero no me dejar que ellos me influencien a mí. Han hecho un grupo de WhatsApp los del básquet, yo no estoy. Y ellos me dijeron, no, José, vos no vas a soportar las estupideces que nosotros hablamos. Tenés razón, le digo yo. Yo no escucho pavadas ni las reproduzco. Entonces ellos saben que soy un hijo de Dios, que no hablo sandeces, que no voy a ver un videíto de pornografía, que no voy a involucrarme en sus conversaciones. Y cuando me acerco a ellos, les pregunto cómo están, les oro y los bendigo. Uno tiene problemas en los ojos, ¿sabes que tengo el ojo? Vení para aquí, le digo. Vamos a orar y les oro. ¿Cómo andas del ojo? Y les pego una orada. Ellos saben que soy pastor y que vivo como pastor. O influenciamos o somos influenciados. Entonces nosotros tenemos que saber que abramos palabra de vida o el mundo con sus espinos ahogan la palabra. Para que no ahoguen la palabra, mire qué interesante, que la semilla cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y ahogaron la semilla. La semilla es más poderosa que los espinos. ¿Pero por qué la ahogaron? Porque la palabra no se multiplicó. La palabra no creció. La palabra tiene que crecer en mí, crecer en el conocimiento. Dice, mientras crecían en el conocimiento de la palabra, los discípulos crecían. Acabamos de leer, ¿sí? Mientras crecía la palabra, los discípulos crecían. Si la palabra no crece, crecen los espinos. Y los espinos terminan ahogando la palabra. Por eso yo, sabiendo el destino de lo que tengo, que la palabra del Señor no volverá vacía, yo tengo que hacerla crecer y tiene que multiplicarse. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 2, versículo 52. Doy un par de ejemplos y voy a orar por usted. Amén. Mateo capítulo 2, versículo 52. Perdón, Lucas 2, 52. Estoy buscando mal entonces. Tenemos allí, Lucas 2:50. Y Jesús siguió creciendo. Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía en sabiduría.
Nosotros tenemos que saber que tenemos que crecer. Lo peor que nos puede pasar es que seamos unos vegetales que estemos ahí sentados. Yo le decía a los hermanos que trabajaban, que vinieron ayer conmigo, guías y consolidadores, que yo he visto iglesias que comenzaron en la misma época que nosotros, que se tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque no predicaban el evangelio, no tenían un programa de crecimiento. Nosotros como iglesia tenemos un programa de crecimiento, de predicar la palabra. El corazón de esta iglesia es predicar la palabra. Tenemos que predicar, tenemos que compartir, tenemos que hablar con la gente, que ese sea el centro de nuestra vida, porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer. ¿Cuánto me dicen amén? Tenemos que crecer. Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios. Tenemos que crecer y hacer crecer esa semilla que un día Dios depositó en nuestros corazones. Amén. La semilla crece después de ser sembrada. Por eso nosotros debemos depositar esa semilla en los corazones de la gente. Dios se encargará de hacerla crecer. Nosotros tenemos que ayudar a que eso pase. Marcos capítulo 4, versículo 32. Marcos 4, 32. Bendito sea Jesús. Parábola de la semilla de mostaza. Vamos a ver desde el 30. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Amén. Una vez que la palabra fue sembrada, crece, crece. Nuestra tarea es sembrar la palabra. Mientras que estaba en la Facultad de Artes, trabajé unos cuantos años allí, le prediqué a los alumnos, le prediqué a los conserjes, le prediqué a los profesores. Todos recibieron la palabra. Algunos de ellos hoy son pastores. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, predicarle. Es que yo vivo allá, no importa, congregate ahí. Había chicos de Salta, chicos de Jujuy. Tenemos hermana, algunos alcanzaron a conocer, Piera Marrachini, pastora en Santa Cruz de la Sierra. Le prediqué el evangelio, mientras le prestaba un libro le prediqué. Hoy es pastora. Se bautizó aquí, se recibió, era de Santa Cruz, se fue a vivir ahí, es pastora. El otro día le veía en Facebook que recibido unos títulos teológicos, no sé si será licenciada o doctora en teología, pero era una alumna del montón. Y yo vi su corazón y le deposité la semilla creció. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. No sabemos quién es esa persona, pero Dios sabe quién es. Dios me la puso allí para que yo le predique el evangelio. La semilla crece y la semilla de Dios es crecimiento y la semilla de Dios es multiplicación. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de esta mañana, en esta noche? Amados, Dios quiere que tú te crezcas, que siembres la semilla, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué significa predicar a tiempo y fuera de tiempo? Tiene que ver con la eternidad. Porque en un momento Jesús, saltando con los discípulos, le dijeron los discípulos, es que todavía no es el tiempo. Decía, vamos a cosechar ahí unos trigos. Dice, no, dice, maestro, este no es el tiempo. Y Jesús le dice, el tiempo es ahora, los campos están listos. Ahora Jesús iba en contra de la naturaleza, porque si no era el tiempo cronológico, no era el tiempo en que esas plantas debían dar. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús le dice, vamos a... No, dice, todavía no es, esta no es la época. Usted dice, bueno, yo quiero comer, qué sé yo, nueces, no es época de nueces. Quiero comer, mire, no es naranja, no es la época de los tomates. Usted sabe que hay épocas de cada producto. Si no, esta no es época, Jesús le dice, ustedes quiero decirle a ustedes que los campos están listos. ¿Qué significa? Quiero decirte que la gente está lista esperando que vos le prediques. Pero no es época, yo lo veo que mi compañero está en otra hasta que le predique.
Mis compañeras, no sé, están en la tontera hasta que le predique. No sé, ellos piensan en otra cosa hasta que le predique. Todos estamos en la tontera y todos estamos en otra cosa hasta que alguien depositó la semilla y eso significa eternidad. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No pienses, no, que es una persona grande, la cabeza dura, no, ya no le entra nada hasta que le predique. Me decía Quique, no, mi papá es un tipo duro. Ahí está el papá de Quique. No, un tipo viejo, cabeza dura. Aquí está alabando al Señor y esta semana estuvo en la célula y hace un mes que está yendo a la célula. Aplaude a Jesucristo. No, que es grande, dice. No es que lo quiera alabar, hermano, ¿no? Pero dice, no, es un viejo, grande, ya cabeza dura. ¿Quién lo va a cambiar? La palabra lo va a cambiar. No, es que mi compañera, ¿sabe qué? Tiene la mente atrofiada. Hasta que le predique la palabra. No, mis compañeros son unos mundanos de lo último. Hasta que le predique la palabra. No, ellos no entienden nada hasta que le predique la palabra. Son unos necios hasta que le predique la palabra. Es que no sé, están en otra hasta que le predique la palabra. ¿Cuántos dicen voy a predicar la palabra y las cosas van a cambiar? Ponete de pie, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que la semilla cayó en buena tierra. Yo declaro que los que están recibiendo esta palabra van a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Levanta tu mano y comprométete con el Señor. Dile, Señor, voy a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque la semilla es poderosa. La semilla es poderosa. La semilla crece. La semilla se multiplica. Alguien te predicó a ti alguna vez y ahora vos le vas a predicar a alguien, porque la gente está lista. Dice Jesús, los campos están listos. Miren, la mies es mucha y los obreros son pocos. Este es el tiempo, no un tiempo cronológico, sino un tiempo de Dios, un tiempo eterno. Y siempre es ocasión para predicar la palabra. Suelta la palabra a tu compañero, suéltale a tus hijos, suéltale a tu madre, suelta la palabra a tus padres, suéltale a tus abuelos, suelta la palabra a los niños, suéltale la palabra a la gente que te rodea. Los campos están listos, los campos están listos. Antes que le predique el diablo, predícale tú, predícale, suéltale. Dile, Dios te ama y tienes planes contigo. Háblele del amor de Dios. La gente necesita el amor de Dios. Dios los ama y está muy interesado en la gente. Pero Dios quiso que la palabra no la predique Él, que la prediques vos, que vos la predique. Él ha puesto en tu mente y en tu corazón la palabra para que sueltes esa palabra. Cierra tus ojos y comprométete con el Señor. Voy a predicar la palabra, lo voy a hacer a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra permanece, la palabra es eterna, la palabra dará fruto, la palabra se va a multiplicar, la palabra se va a multiplicar. No cayó la semilla en mi corazón en vano, no cayó la semilla en mi corazón, sino para que yo me multiplique, sino para que yo avance, sino para que yo crezca. Me voy a multiplicar. Levanta tu mano al cielo. No pienses que eres nuevo. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro con Jesús, y le predicó a toda Samaria. No necesitas tener estudios teológicos, necesitas tener un encuentro con Jesús y hablar de Jesús. Jesús es la palabra. Siémbralo a Jesús en los corazones. Él es capaz de cambiar esa vida. Alrededor tuyo hay gente que su vida no tiene sentido. Han probado de todo y no han encontrado sentido a su existencia. Pero la palabra que tú le siembres le dará fe, le dará esperanza. Dios ha depositado en ti una semilla. Dios ha invertido en ti mucho. Para que tú no seas uno del montón, escucha, para que no seas un joven más, para que seas un joven especial, un joven de Dios, que no dejará que los espinos ahoguen la palabra. No dejes que este mundo ahogue la palabra. Habla la palabra. Cuenta la biografía de Watchman Nee, un oriental. Tenía sus compañeros del colegio y dijo, yo les voy a predicar a mis compañeros.
De los 40, 39 recibieron a Cristo. Tú tienes que proponerte: a mis compañeros de trabajo les voy a hablar de Jesús. A mis hijos les voy a hablar de Jesús. A mis compañeros de colegio les voy a hablar de Jesús. Que sepan que no me avergüenzo del Evangelio. Que sepan que no me avergüenzo de Jesús. Si ellos no se avergüenzan de las cosas que hablan, que son desagradables a los ojos de Dios. Si ellos no se avergüenzan del pecado, ¿por qué yo me voy a avergonzar de Jesús? Si ellos no se avergüenzan de las maldades que hablan, ¿por qué yo me voy a avergonzar de Jesús? Con orgullo voy a decir: soy un hijo de Dios. Y quiero decirte que Dios te ama y ha planeado buenas cosas para ti. Los planes de Dios para el ser humano son de bendición. Los planes de Dios para cada persona son de bendición. Solo necesita esa gente que el que está cerca, su prójimo, le predique la palabra. Tú eres el prójimo de tus compañeros, tú eres el prójimo de tus parientes, tú eres el prójimo de tus compañeros de trabajo, tú eres el prójimo de tu vecino. Cuando Él te dé una oportunidad, pídele que te escuche 5 minutos. Toma un folleto y léelo junto, el mensaje de salvación. Y verás que Dios es poderoso, que la semilla es poderosa, porque no somos nosotros, es Dios el que va a cambiar. La semilla no es nuestra, el mensaje no es nuestro. La semilla es de Dios, el mensaje es de Dios, y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para hablar el mensaje de Dios. Y vos vas a ver cómo es poderosa la palabra sembrada en los corazones. No permitas que el enemigo ahogue la palabra en ti. No permites que te vengan los temores, los prejuicios, la vergüenza. Suelta la palabra. Abre tu boca, dice el Señor, que yo la voy a llenar. Te vas a gozar cuando veas que la gente recibe el Evangelio. Algunos no aceptarán porque tienen un destino, pero hay mucha gente que te va a escuchar. Y si vos estás aquí, es porque alguien te predicó, sea tu mamá, tu papá, tu compañero, tu amigo, tu novia. Alguien depositó la semilla en ti y en ti la semilla dio fruto. Pero diga usted a sí mismo: la semilla en mí no quedará infructífera. Voy a llevar fruto y en abundancia. Voy a predicar a tiempo y fuera de tiempo. No me quedaré con las manos vacías. No me presentaré delante de Dios sin fruto. Voy a presentarme delante de Dios dando los frutos de esa semilla que yo he sembrado. Señor, queremos más de tu gloria. Señor, queremos establecer tu reino en donde nosotros vamos. Queremos ser sal y queremos ser luz. Queremos ser la levadura que leuda la masa. Señor, queremos introducirnos a la sociedad, iluminar las casas, iluminar en los trabajos, iluminar los colegios. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que estos ahora son sembrados en el mundo de una manera estratégica, en un barrio, en una familia, en una fábrica, en un colegio. Lo estamos sembrando, Padre, en el nombre de Jesús. Tú lo sembraste. Amado, quiero decirte que Dios te sembró en algún lugar, en una casa, en una familia, para que tú lleves fruto. Aprópiate de esta revelación. Tú estás estratégicamente en ese lugar y Dios hará una obra maravillosa. Abre tu boca que Él la llenará. Comprométete con el Señor. Señor, hablaré de ti. Como aquella mujer samaritana conoció al Mesías y le contó a todo su pueblo. Así hablaré yo. Señor, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Señor, cambia mi agenda. Que mi agenda te tenga a ti en primer lugar, tu reino. Señor, que mi agenda tenga lo eterno primero y no lo pasajero, porque claramente dice la Escritura, todo pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Señor, yo voy a sembrar eternidad en los corazones.
voy a sembrar eternidad. Quiero que sepas que esa persona que le prediques y reciba la semilla, esa semilla tiene vida eterna. A esa semilla, a esa persona, la vas a encontrar en el cielo. Porque todo va a pasar, pero tú infundiste eternidad en las personas. Como alguien puso eternidad en ti, tú vas a poner eternidad en nosotros. Deposita la semilla de la vida eterna en todos los corazones. Unos serán espinos, otros serán piedras, otros serán semillas junto al camino. Pero de todas las semillas que siembre, alguno las recibirá con un corazón bueno y dará fruto. Yo declaro, Señor, que se levanta aquí una iglesia que predica tiempo y fuera de tiempo. Declaro que se levanta una iglesia donde todos predicaremos, todos llevaremos frutos y nadie quedará sino frutos para presentar al Señor. Gracias, Señor, por el tiempo de crecimiento que tú nos estás dando y le damos la bienvenida a días de multiplicación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo dijo, amén.